con Rosemary, con Tita también de alguna manera, con Talía. Bueno, también Ivy, ¿no? Lo de los años. Llevamos años hablando del amor de Dios. Llevo tiempo reflexionando que todo se trata del amor, como diría Brian Weiss en su libro Los mensajes de los sabios, que todo se trata del amor, del conocimiento de que todo se trata del saber que supone el amor, que todo se trata de la realidad que significa que el amor es el bien primero y el bien último. Hoy reflexionaba en el chat después de un texto que puso María José sobre su estancia en Miami. María José es miembro del grupo de Barcelona. Y yo resaltaba que es maravilloso cuando en el Apocalipsis el apóstol Juan menciona que Jesucristo es el alfa y el omega, principio y fin de la historia. Y como precepto religioso en la liturgia de la regla de Ocha, tenemos que el Eguá es Arufín y Arudán, principio y fin de la historia. Y en la liturgia afrocubana, en nuestra liturgia, la africana también, en nuestra liturgia se explica por qué el Eguá abre y cierra, por qué el Eguá es Arufín y Arudán. Pero a mí me fascina entender, si lo explicaría desde el Bo de Estera, lo entenderían mejor. No voy a revelar aquí cosas que son exclusivamente para loches. Me fascina entender que el Eguá es Arufín y Arudán porque corresponde también a ese principio del amor salvador en el mundo, a ese bien primero y a ese bien último que es el amor. Recuerdo con ternura aquel fin de semana, con 15 años de edad, que tuve el hermoso encuentro con la espiritualidad de Jesucristo. Recuerdo muchos instantes en mi vida de la acción de Francisco. Recuerdo aquel regreso de Barcelona y 2012, segundo viaje a España, y estaba allá. Fue la primera sesión espiritual que se hizo en Barcelona, y quizás eso dejó una especie de semilla, motivó, despertó, calentó la energía de Allen, quien lleva de manera espectacular ese grupo allá. Y cuando regresaba, yo tengo un gran problema con las aduanas. Yo en otra vida tuve que haber tenido algún conflicto con una aduana porque tengo miedo a la aduana. Luego muy nervioso, no sé qué cosa era traficante, algo, tengo un problema con la aduana. El caso es que en esta vida yo no cometo ningún delito. Pero parece que en otra vida sí, porque me pongo nervioso. Y mis maletas cargadas. ¿Cargadas de qué? De regalos para la gente. Y aquello era un lío. Ustedes saben lo que son los aeropuertos y lo que es el tema del sobrepeso. Y ya el hombre que me va a retractilar la maleta, o sea que tiene que hacerlo, porque Cuba es uno de los aeropuertos más delincuenciales que hay en el mundo. Me dice, no, pero no te voy a dar, cambia los pesos, sácale pesos, que eso pesa mucho, no vas a tener que pagar mucho, no te vas a dar, voy a llevar eso. Y me fui por un rincón del aeropuerto y me veía a mí con todas las maletas abiertas, pasa para acá, pasa para allá, pasa para acá, que yo pesaba igual, lo mismo, y el hombre me vino a matar otra vez, y lo mismo. Y mira ya, retractírala así, que me cobre lo que sea, y lo que sea. Y cuando llegamos yo, con el no por delante, sin ninguna fe, sin hacer honor a lo que debería hacer honor, pues que llevo la maleta que le entrego y a la mujer mira así, le digo, le debo algo y se me no debes nada. Y yo empiezo a llorar porque yo vi la imagen de Francisco. Aquel primer viaje, hablando de las aduanas, de regreso a Cuba, donde iba con el triple de maletas, con regalos para la gente. Y entonces ya yo, saliendo de la casa a las 5 de la mañana, casa de Chuchi, me pongo delante de la foto de Francisco y le digo, padre, acompáñame. Tú sabes que yo tengo con las aduanas un problema muy grande. Algo me pasó en otra vida. Acompáñame para que no me pase nada malo, para que cuando yo llegue allá todo esté bien, que no me empiecen a pedir cosas, dinero en el aeropuerto, ¿sabes cómo es eso, no? Y bueno, me monto en el avión. Y cuando estoy montado en el avión, me cambian de asiento. Y me llevan al asiento 5E. El asiento 5E
está en el pasillo y solamente había un asiento al lado mío, porque estaba casi en primera clase, el 5F. Pero era la ventanilla, y yo como hijo de lengua fin, niño al fin, me gusta la ventanilla. Y entonces digo, bueno, si no se me sienta nadie al lado, estábamos en el avión, me siento en la ventanilla. Y efectivamente, no se me sentó nadie al lado, y yo me senté en la ventanilla. Y vi todo mi viaje ahí, llegué al triste escenario de Cuba, cuando aquel aeropuerto aterrizó en aquella pista. Sentí una voz que me dice en el oído, oye, me quitaste el asiento. Y yo reacciono, sé que es él, que sé que es Francisco, miro para el lado, claro que no hay nadie al lado mío, pero siento que es su voz, y miro para la silla, y dice 5F, 5 es mi signo en mi cabeza en el caracol, soy Oyoche, el número 5. F Francisco, pero 5E, Eliezer, L va, soy yo, el que va al lado. El E era el del pasillo, el D era el de la ventanilla. Y yo empecé a llorar, pero desmedidamente. Y las lágrimas me corrían por la cara y me veía todo el mundo, me miraba, yo no sabía cómo parar aquel llanto de emoción. Y por supuesto que ya estaba la certeza en mi alma que no iba a pasar nada en la aduana. No pasó nada en la aduana. Recuerdo todas aquellas cosas que han pasado. Recuerdo el amor que elegí, que el amor de lenguaje a cada instante. Tantos momentos a enfrentar, tanto vivido. Recuerdo el amor de los Alaguas, cuando estaba preparando el documental Alaguas. Tuve una semana previa de visitas antes de que llegaran los equipos a Cuba. Y después yo veía a esos viejos, esos mayores de nuestra fe, que muchos vivían de manera sencilla, muy pobre, y estaban llenos de vida, y estaban llenos de alegría, de felicidad. Hay tanta gente con tanto dinero y tan pobre, y tan triste. Estaban llenos de vida, llenos de felicidad. Recuerdo las palabras, Mariano, el padrino Robertico, es un hombre lleno de luz, Onilla Mayá. Vivía al lado de la casa de Oyapi, Jesús Chichón, Jesús Torres, un grande en el santo, el famoso Oyá, que en el cementerio de Regla esperaba al difunto y Oyá se llevaba la caja en la cabeza bailando hasta la tumba. Ese Oyá de Oyapi, ¡Ave María, por Dios! Cuánto dio que hablar y cuánto aún se habla de ella. Y oyendo a Mariano hablar y viendo la humildad del lugar donde vivía, qué hermosa la ternura de esta gente, donde el espíritu reina y la materia es poca cosa, porque hay una vida que te transforma, que te llena. Recuerdo las palabras de Alfredo Calvo en Matanza, cuando me decía que él no negocia con el santo, que él no hace un pacto con los santos, que él no le promete nada al santo, que él le dice Ogún, puso Ogún de ejemplo, me acordé de Manolo cuando escribía esto. Dice Ogún, yo quiero este problema resolverlo, esto que te voy a dar es para resolver el problema, porque tú no lo vas a resolver. Esa confianza absoluta, esa conexión tremenda con el más allá. Leí hace poco las palabras de Vanessa, sobre Leguá, hacia Leguá. Vanessa nació en Nicaragua y llegó muy pequeñita aquí. No hay razones culturales para que la hayan obligado, hayan enseñado a amar el Leguá. Nadie la enseñó a amar el Leguá. Nadie la enseñó a ser Iyalocha, santera. No es un fenómeno cultural. No es un amor aprendido. Nadie le enseñó eso a Vanessa. No lo aprendió en la escuela. No lo aprendió de la mamá ni del papá. Quizás la fe sí. Quizás la fe fue algo que practicó y fue una herencia inteligente de su madre, que era una santa, que lo es, desde el mundo espiritual y se ha conectado conmigo. No. Ese es el amor del santo. Ese amor que nos hace amarle sin límites. Cuando sientes ese cariño, ese amor, tú no puedes de ninguna manera negarte a él. Esto es parte de nuestra reflexión, es parte de nuestra verdad, es parte de nuestra realidad, es parte de lo que contamos, es parte de lo que vivimos aquí, es parte de lo que experimentamos. Esta es la buena noticia, contar esto.
vivir esto, experimentar esto, sentir esto. Es el amor del santo, eso que nos hace amarle. No puedes hacer más que amarle. Es la compañía constante. Mi catequista, Carmita, me decía así: tú sientes una compañía constante, te sientes acompañado el día entero. Sin embargo, hoy recordando todo esto, tengo que hablar del dolor. Porque todo este amor aún no ha bastado para que desaparezca el dolor. Todo este amor, toda esta gracia no ha bastado para que desaparezca la angustia, las preocupaciones, la desesperación, el miedo, el sinsabor, la ansiedad, las enfermedades que nos abruman y que nos asustan, las enfermedades mentales, las guerras, la hambruna, la manipulación de los gobiernos, la injusticia, la incomprensión, la insensibilidad, el dolor perpetuo de mi pueblo, si a Cuba me refiero, la tristeza, eso de no poder sacarme a Cuba del alma, eso de padecer, aunque quizá mi familia tenga algo que comer, pero hay mucha gente que no tiene que comer. Eso de estar a 90 millas, bien, pero no poder mostrarte insensible o desconectado de un niño que está muriendo en otro lugar de manera injusta. Esa angustia que sufren los desamparados, los que no se curan o que la vida no les responde de la manera que quieran. El dolor de las madres cuando una hija o un hijo no está en el camino correcto. La madre lo sabe porque ya pasó quizás por ahí. El sufrimiento, causa primera quizás del por qué muchos de ustedes están ahí sentados ahora mismo. El dolor, mi tremenda incapacidad, también parte del dolor, mi tremenda incapacidad para no entender, a pesar de tanto amor entregado, de tanto amor recibido aquí adentro, no entender el camino, ofuscar el camino, no explicar bien el camino, desconectarme de un conflicto grande que he tenido en mi vocación con este trabajo que hago, que amo profundamente, porque es un trabajo que da vida. Un conflicto que he tenido en estos días es justamente sentirme desconectado de la gente y no poder decir aquello que ustedes necesitan oír, y no poder alimentar el alma de cada uno de ustedes, o alejarme de las almas y mantenerme desconectado. Sufro tremendamente cuando me desconecto y cuando no sé hacerlo, y me reprocho mi incapacidad, esa incapacidad de recibir tanto amor y de no saber comunicarlo, no saber transportarlo, no saber explicarlo, o explicar lo contrario, o decir lo contrario, lo que no quiero decir. Y San Pablo me entendería, o lo entenderíamos a él cuando él dice algo muy lindo: digo, hago lo que no digo, digo lo que no hago y hago lo que aborrezco. Una hijada me decía esta semana que ella confiaba en mí porque sentía que yo tenía la capacidad de conectarme con Dios. Yo pensaba desde mi verdad más profunda y le decía que todos tenemos la capacidad de conectarnos, solo hemos de buscarla. Es proporcional esta conclusión a la aseveración de Allan Kardec cuando decía que todos somos medios. Sí, todos tenemos la capacidad de conectarnos. Todos podemos hacerlo. Todos estamos capacitados con esa gracia. Reflexionaba entonces desde mí, muchas veces, desde mi verdad más profunda, mi tremenda incapacidad para seguir equivocándome. Otra de mis reflexiones en esta semana: ¿qué derecho o cómo es posible que a estas alturas pueda seguirme equivocando? Quizás pueda haber un poco de soberbia o de orgullo en mi alma,
Pero una reflexión justa, que la siento necesaria, después de tanto amor recibido. Pero también es parte del dolor equivocarse. Pero también es parte del dolor ser pequeño. Pero también es parte del dolor ser vulnerable. Estoy viendo la voz Kids. ¿Han visto algún capítulo? Ay. Bueno, no. Yo ahorita los cuento. Sí, les contaré ya. Tuve un día ayer tremendo. Aquí lleno de emociones. Y llegué a la casa muy tarde. Terminé de trabajar cerca de las 12 de la noche. Y eran las 1:15 de la mañana después que me duché y demás. Y estaba poniendo la voz Kids. Y entonces, imagínate, todas esas emociones de aquí, más la voz Kids. Y yo, wow, ¿viste? ¿Tengo que quitar esto o no? No, puedo. Porque era lágrimas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí? Que esos babies, esos niños, cuando ellos se muestran, como no tienen filtro, cuando se muestran más vulnerables, más hermosos se ven, más se conectan, más conectas con ellos. Porque esa verdad que tienes dentro aflora y sale. Y cuando esa verdad sale y aflora y se muestra en ti la verdad y ves esa verdad, tú eres tú. Por eso es que a veces esta tremenda incapacidad mía para seguir equivocado o equivocándome, para a veces no decir las palabras que quieres decir o decirlas mal dichas y provocar que una hijada, por ejemplo, te malinterprete o se sienta mal o herirla, es una incapacidad de la comunicación. Pedir perdón a Dios o pedirle perdón a ustedes por esta incapacidad o descubrirme a mí en medio de esa incapacidad es realmente doloroso, es parte del dolor que hemos de vivir. Muchas veces es parte del dolor que hemos de vivir. Y muchas veces no corresponder a tanto amor con más amor. Claro, esta incapacidad del dolor me hace experimentar entonces que tanto amor recibido, tanta gracia, tanto H recibido, tanta bendición. Estaba reflexionando ayer cuando le bajaba el caracol a Sandra. Que por cierto dije a Ochun, lo estoy revelando. Ayer le sacamos la guardia. Y ayer en la subajada de caracol reflexionábamos con Manolo porque vino con bueno en el Changó de tantos regalos que Changó nos ha dado. Pero ¿cómo es posible con tantos regalos que Changó me ha dado, mis ahijados? ¿Cómo es posible de poder ver a Félix curado del corazón? Ver a Ivette curada de su migraña, curada definitivamente, una mujer que le da otra casa todos los días. Ver a Tony curado, ver tantas curas, tantos milagros. ¿Cómo es posible que podamos seguirnos equivocando? ¿Cómo es posible que yo me pueda seguir equivocando? Muchas veces no corresponder a tanto amor con más amor. Mi descubrimiento de necesitar dar más, quiero dar más. Porque como diría Chacho, ya no me alcanzará la vida para devolverle Ochun. Él decía Ochun, yo también podría decir Ochun porque Ochun nací. Yo podría decir al mundo espiritual, yo podría decir a Dios, yo podría decir a Francisco, yo podría decir a todo lo que Dios me ha dado. No me alcanzará la vida, ni esta vida, ni la otra, ni la otra, ni la otra, para devolver todo esto que he recibido. Esta semana ha sido para mí una semana hermosa y dura, una dura semana. He dado mucho consuelo y he visto mucho dolor. Ayer fue un día desgarrador para mí. Fue un día realmente hermoso porque llegué a la casa habiendo hecho mucho bien. Sentí poder hacer bien. Sentí poder dar consuelo. Sentí poder apoyar a mucha gente. Sentí esa respuesta de Dios en cada palabra en la consulta, un día de consultas. Sentí la mano de Dios en cada mano que agarré, en cada abrazo que di. Llegué a la casa muy conmocionado. Di mucho consuelo. Vi mucho dolor. Vengo de 2 semanas anteriores donde el dolor lo experimenté en mi propio cuerpo, en mi propia carne. Y mi cuestión eterna a mí mismo, al mundo interior, era justamente cuándo entenderé todos estos misterios y cuándo llegaré a estar por encima del dolor, cuándo lograré estar por encima del dolor, cuándo lograremos entender que el dolor esté ahí, que el problema esté ahí, que el conflicto esté ahí, que el sufrimiento esté ahí y que vamos a estar impávidos ante el dolor. ¿Cuándo lograremos tener esa capacidad
mística, como los grandes místicos cristianos, como los grandes místicos budistas, esa capacidad mística, poderosa, para poder estar delante del dolor y poder ser más que el dolor. Ahí recordé a un gran hombre en esta meditación, en esta reflexión necesaria, porque hoy estamos hablando del dolor. Ahí recordé a un gran hombre que nació el 3 de octubre de 1226 en un pequeño pueblo de Italia, antes de que así fuera llamada esta nación. Al nacer le llamaron Giovanni di Pietro Bernardone, que se convertiría después en San Francisco de Asís, o el Padre Francisco, como todos le llamaban, amén, a pesar de que no se hizo sacerdote. Y un día, este hombre genial de la historia, este hombre que transformó el mundo, este hombre que revolucionó la historia del ser humano, después de haber hecho tantas cosas hermosas, haber transmitido tanta verdad, contaba Francisco algo sublime. Dice, escribe ahí Fray León era el escribano, el que va a las memorias. Dice, ¿qué cosa es la perfecta Leticia? La perfecta alegría, en italiano. Y le dice Fray León, la perfecta alegría no es, la perfecta felicidad no es que el Papa ahora mismo acepte la orden, tenía muchos problemas para ser aceptados por la iglesia, y que todo el mundo entero se convierta en franciscano y asuma nuestros preceptos. Esa no es la perfecta alegría. Y Fray León escribe ahí Fray León, la perfecta Leticia, la perfecta felicidad no es que nos entreguen mucho dinero y potenciemos nuestra orden espiritual por el mundo entero. Esa no es la perfecta Leticia. La perfecta Leticia, la perfecta alegría no es Fray León. Y ya tanto no es que Fray León se cansa de escribirle, ven acá, padre, pero ¿cuál es? ¿Hasta cuándo me vas a estar diciendo que no es? ¿Cuál es la perfecta alegría? ¿Cuál es la perfecta felicidad? Y él le dice, escribe ahí Fray León, la perfecta felicidad es que tú y yo lleguemos a un convento muy lejos de aquí, franciscano, que toquemos la puerta, que nos abre el abad y que diga, yo soy Francisco de Asís, el prior de la orden, él es mi hermano Fray León, venimos con hambre, hay nieve, hay frío y queremos descansar para seguir el camino mañana, y que ese abad nos cierre la puerta en la cara. Entonces volvemos a tocar, nos abre, le explicamos lo mismo y ese abad va a coger un palo y nos va a caer a golpes y nos va a tirar por la nieve cuesta abajo y va a cerrarnos la puerta en la cara. Fray León, si en ese instante tú y yo aún somos felices, esa es la perfecta felicidad, esa es la perfecta alegría. Y este dolor que llega, este sufrimiento que está latente, que está presente, esta tormenta que me agolpa, esta tormenta que me llena de dolor, que me pone a prueba, que me tiene al borde del abismo, está presente. ¿Y cómo es posible que pueda ser feliz? Esta es la reflexión de Francisco de Asís. Dice que esa es la perfecta felicidad. Y este santo maravilloso, habiendo entendido esto, un día se levantó por la mañana y dejó de sentir a Dios. No lo sentía, estaba seco por dentro. Cuando se muere un amor. Ahora hablaba con una hija mía que quiero mucho y le ponía una canción que la puse aquí ahorita, pero es bastante, que canta Rocío Durado, que dice, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Pero hay un niño en la Voz Kids de hace años que se llamaba Samuel, que la cantó en flamenco, y le mandé esa versión a ella porque ella la oyó por Rosalía. Y cuando se rompe un amor, cuando el amor se seca, el sentimiento de abandono, de angustia, de dolor, de ausencia, cuando alguien que amas muere, cuando no está, que no muere porque la vida no muere, la vida es eterna, el espíritu nunca muere, pero cuando tú quedas en ese abandono de soledad, esa experiencia de angustia, de dolor, de tristeza, el miedo atroz a la soledad es lo que más nos agolpa.
el miedo a la anulación, el miedo a que nos aparten, a que nos cercenen. Y Francisco despertó un día así, despertó un día sin sentir esa fuerza espiritual por dentro, sin sentir a Dios. Y salió gritando para el monte y gritaba a ese místico que entendió algo tan grande. Hoy estaba destrozado porque muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Y no te sientes hoy igual que ayer. Y no sientes ganas de orar, ni de rezar, ni de decir nada. Estás atormentado, no puedes, te agolpan. Se te agolpan todos los conflictos en la cabeza. No hay tiempo para nada de eso. Estás trimbalado por dentro, destrozado. Estás hecho talco. La vida te ha destrozado. La familia, la novia, el novio. No entiendes que nadie te entiende. Puedes comprender eso, puedes pensar esto. Y te sientes solo, abandonado, desterrado, incomprendido. Este estado de sequedad, de abandono, es terrible. Es terrible. Y esto lo experimentó Francisco de Asís. Y él, como tenía una opción racional, tenía algo que había experimentado porque vivía entonces de la experiencia vivida meses antes, años antes, salió a los campos de Asís y corría y gritaba: ¿dónde estás? ¿A dónde te has ido? Quería decir, ¿a dónde se fue ese amor que sentía? ¿A dónde viajó la emoción? ¿A dónde se fue todo este fuego que tenía adentro? ¿Dónde se metió eso que me hizo grande un día? Eso que me hacía vibrar, eso que me hacía latir con fuerza, eso que me hacía bueno. ¿Dónde se metió eso que me hacía bueno, que hoy no me hace bueno, que estoy verde, ácido? Y corriendo y gritando se desmayó. Cayó en el monte, desmayado. A las horas despertó y descubrió que tenía una llaga aquí, ensangrentada, otra llaga aquí, ensangrentada, una llaga en su costado y 2 llagas en sus pies. Y fue bendecido por la pasión y fue uno de los 5 santos en la historia, los 5 místicos de la historia de la cristiandad que recibió las 5 llagas de Cristo. Y sintió una voz que le decía en su mente: ahora participas de mi pasión. Y cuando Francisco así desencarnó con las 5 llagas de Cristo. Y Jesús también sufrió la angustia en la cruz, el miedo y el abandono, y rezó así: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentía que estaba siendo abandonado. Es que el dolor es importante, es necesario para entender la gloria. Y Jesús tuvo la capacidad inmensa de entenderla a continuación, cuando siguió supuestamente el rezo de este salmo, y al final dijo algo hermoso, dijo algo sublime, dijo una de las frases más inteligentes de la historia, una de las frases más trascendentales de la historia. Dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque lo estaban condenando injustamente, evidentemente, no saben lo que hacen. Perdona, Padre, a esa novia que se fue porque no sabe lo que hace. Perdona, Padre, a ese hijo mío porque no sabe lo que hace. Perdónalo porque me ofendió, me maltrató, fue injusto conmigo, no fue agradecido. Es que no sabe lo que hace. Perdónale. Estar por encima, tener la capacidad, la inteligencia de estar por encima de estas cosas, de todo esto, es justamente un alcance místico que yo necesito alcanzar, que yo quisiera, y que yo se los presento para que un día también lo deseen. Y espero que sí, quizás muchos de ustedes me den adelante en alcanzar esa experiencia. Y me sentí de pronto tan pequeño, cuando reflexioné en esta maravilla de San Francisco de Asís. Recordé entonces la frase de Jesucristo, que está explicada en una canción: si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. O usted siembra un grano de trigo, él se fermenta, se muere, se desaparece.
Muere aparentemente, pero muere para poder dar el fruto, la planta que va a dar muchas después. Semillas de trigo. O sea, si el grano no muere, no puede después salir la planta, no puede germinar la semilla. La necesidad que tengo de sufrir para poder comprender. Es imposible que yo no sufra, y Dios me lo ha explicado en estas 3 semanas. 2 de dolor, de reflexión, de búsqueda de mí mismo, de estudio. Una donde he visto el dolor de los otros, y yo entonces pude escucharlos, pude entenderlos, pude comprenderlos y pude apoyarlos, porque antes me comprendí a mí, porque antes me perdoné a mí, porque antes me escuché a mí mismo. Hace falta el dolor para que puedas entender al otro. Hace falta el dolor para que puedas sensibilizarte con el otro. Hace falta que tú pases por la cruz para que entiendas la cruz del otro. Tenemos que conocer la cruz para poder entender y conocer la gloria. La necesidad que tengo de sufrir para poder comprender, para poder amar. No se puede amar sin sufrir. 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 La vulnerabilidad nos hace hermosos. La vulnerabilidad nos hace hermosos, porque nos muestra realmente cómo somos. Hemos de dar gracias a Dios por el dolor. Hemos de agradecer hoy en esta misa cada instante de sufrimiento, cada instante de dolor, cada momento en el que hemos estado al borde del abismo, porque en ese instante crecimos un poquitico más, porque en ese instante nos probamos un poquitico más, probamos nuestra grandeza, esa que Dios nos dio. La razón del dolor es aprender a amar más. La razón del dolor es crecer y amar con mucha más intensidad. Es amar con verdad. La razón del dolor es un regalo para llegar a ser. La razón del dolor es un regalo para llegar a ser. Y ahí entraría perfectamente la reflexión de William Shakespeare: ser o no ser. Amigos míos, en la obra Hamlet, el protagonista se hace una cuestión interesantísima. ¿Dónde está la verdadera razón del ser humano? Y llega a una conclusión diciendo: ser o no ser. This is the question. To be or not to be, ¿no? El dolor nos enseña a ser, porque nos muestra vulnerables y nos conecta con el ser que somos. El dolor quita los filtros. Todo ese maquillaje que nos hemos puesto se va con el dolor, porque ante el dolor tú lloras, porque ante el dolor muestras quién tú eres, porque ante el dolor no puedes aguantar las lágrimas, no puedes aguantar los pucheros, no puedes aguantar la contracción del rostro, y lloras desesperadamente y te muestras tal cual y eres tú. Y es el instante justo en que conectas con tu ser, conectas con el self que eres tú, conectas con ese ser que eres internamente, porque ahí se fue el ego, ahí el dolor destruyó al ego, se fue el maquillaje, ahí se fue todo lo que tenías afuera. Ahí no puedes fingir, porque es tanto el dolor que se rompe la careta y aflora el ser que eres, y no te queda más remedio que llorar. No te queda más remedio que pedir clemencia, o que pedir perdón, o que rajarte. Mostrarte vulnerable es muy hermoso. En mi edificio, bueno, en todo lo que he vivido, la carita de los perritos. Cuando los perritos entran al elevador, los perros en este país son una maravilla, ¿eh? En Cuba son un peligro. Yo recuerdo en Cuba que yo caminaba por las calles regresando, oye, los perros, yo tengo mucho miedo a los perros. Bueno, y mi mamá, embarazada de mí, la mordieron 2 perros. O sea, que el niño, en el vientre de la madre, recibe el trauma.
Y parece que yo lo recibí muy fuerte, porque yo los perros chiquiticos los miro así con cuidado. Yuka me ha dado, Yuka me curó, porque Yuka es tan amorosa que Yuka me dio mucha, la roguela de esta casa, me dio mucha seguridad, porque es tan linda esa perra. Y ya, Yuka me ha sanado mucho. Bueno, y Francisco, en mi espíritu de batalla, fue perseguido por perros. Y no puedo contar otros secretos, pero su machete responde a eso, a defenderse de perros que lo iban a morder. Entonces, en Cuba hay una cantidad de perros en la calle, horrible aquello. Y a veces tú vienes caminando por una calle y sale una cantidad de perros adelante, dan para arriba. Y yo, Dios mío, yo aprendí a hacer con mi abuela para que se alejaran los perros. Ay, Dios mío, pero me tienen que oler el dolor, porque el miedo, porque yo sentía como, me va a morder, no sé qué hago. Y aparte la vergüenza de estar en medio de la calle. Bueno, aquí los perros son una belleza, aquí los perros son así. Hasta los perros son felices, chicos. Entonces los perritos en el elevador te miran con una ternura, hija. Tú subes al elevador, entonces ellos te miran. Y Yacel me decía, es que no tienen, son como niños, no tienen filtro. Claro, no tienen filtro, no se ponen, no se arman como uno que se llena de caretas, que se llena de armas para lucir mejor. No, entonces te miran con una ternura. Ese es el self que eres. Ese es el ser que eres. Esto es lo que lo explico para que se entienda. Te miran como son. Y cuando el dolor aflora en ti, cuando el dolor llega a ti, cuando estás destrozado, rajado, que no puedes más. Y tú te rajas y aflora el ser que eres tú. Por eso es que la vulnerabilidad nos muestra tal cual. La vulnerabilidad nos muestra así como somos. Y nos conecta con el ser que somos realmente. Destroza el ego. Y esto es parte del sentido importante del dolor. Es imposible llegar a ser si no pasamos por el dolor de la ausencia del ser. Cuando el ser tiene miedo a desaparecer, cuando tienes miedo a la soledad, cuando tienes miedo tanto, cuando el miedo te abruma, cuando el miedo te agobia, un dolor. Hoy ponía una frase hermosa de Martí en el chat, donde Martí, que para mí es un genio, creo que uno de los orgullos más grandes, si uno de los horrores más grandes, una de las vergüenzas más grandes que tenemos que llevar los cubanos por el mundo, es la palabra comunismo, ese sistema ideológico intrínsecamente diabólico, como lo describió el Papa León XIII. Tenemos que llevar, si eso es algo desastroso que nos acabó la vida y que hemos de redimirlo, hemos de llevar con un orgullo inmenso en la frente, en el cuerpo entero, la elegancia, la dulzura, el regalo inmenso de haber nacido en la tierra que nació un hombre que se llamó José Martí. Un hombre creyente en el mundo espiritual, un hombre lleno de luz por todas partes, un genio, un hombre que sin vivir el comunismo lo conoció y lo condenó, describiéndolo exactamente como era un hombre que era un genio en todos los tiempos. Voy a poner una frase de Martí en el chat que dice: el ayudar a los demás, a los otros, no solamente es un deber, sino que es parte de la felicidad. Ave María, por Dios, qué grande Martí, qué iluminación, qué luz tan grande Martí, que by the way es el espíritu que se reúne, que se presenta en el Congreso Espírita en Inglaterra, en Londres, y pide que por favor el 7º Congreso Espírita sea en Cuba. Y le dicen los espíritas que no puede ser, que le iban a cerrar todas las puertas. Y Martí se presenta y dice: vamos a hacerlo en Cuba. Imagínense un inglés hablando en español, en trance con el espíritu de José Martí. Y así entonces los espíritas del mundo hicieron las gestiones y el 7º Congreso Espírita se hizo en La Habana. Yo asistí y parte del grupo de La Habana fueron, y ahí fue donde conocimos a Eduardo Di Franco por primera vez. Él abrió el Congreso Espírita. Un espíritu que nos asiste y me dijo: ah, Jenny, que es quien me manda esta frase. Jenny me manda Jenny y yo tenemos una conexión muy linda con Martí, porque desde que nos conocimos aquí en Miami hace 10 años, hablamos de Martí. Me manda la frase de Martí, que yo la publico en el chat porque me la manda ella, no la conocía. Y me dice que entre yo y Martí hay algo lindo para ella, porque cree que estamos juntos. Yo creo que su espíritu está muy cerca de mí, porque yo cada día lo descubro, lo amo más. Ustedes saben mi historia con Martí, después no sé si la he hecho un día se la haré. No quiero aburrirles. Y
Jenny, le digo, pero tú también tienes su espíritu muy cerca, porque me enseña frases nuevas de que yo nunca había leído a cada rato. Y es verdad, me ha sacado varias frases interesantes. O sea, esta maravilla de entender que muchas veces el dolor en la vida de otros. Señores, yo ayer me puse a temblar en esa sesión de consultas, porque yo vengo de 2 semanas de un dolor personal, superándolo, paso por encima de este dolor y me enfrento al dolor de otros. Y entonces entendí, claro, puedo escucharte, te puedo dedicar tiempo, puedo entenderte. Claro que sí, si ya yo pasé por ahí, pude estar contigo. No tiene que ser el mismo caso, ¿usted me entiende? Y entonces, ayer fue tanto lo que yo experimenté delante de muchas personas que temblaba de la tensión, porque no podía en ese instante hacer un chasquido de dedo y resolver el problema de esa persona. Una persona con un cáncer bueno, con metástasis. Pobre señora, que tú no puedas hacer un chasquido de dedo y curarla. Y otros problemas grandes que viví. Personas que lloraron. Tuve un día de consultas con una acertación impresionante. Lo digo no por mí, lo digo por los espíritus y por los santos, que me regalaron la oportunidad de poder acceder al mundo de esas personas y poder entrar en su mundo y poder conectarme con ellos y conectarme con el más allá. Pero descubrir ese dolor en ellos me desgarró el alma y llegué a mi casa desgarrado, pero a la vez feliz. ¿Cómo es posible que esté presente el dolor y a la vez la felicidad? ¿Cómo es posible? Es posible. Porque hay una gran dosis de felicidad en eso que tú das. Hay una gran dosis de felicidad en abrazar a alguien con verdad, en agarrar unas manos con verdad, en apoyar a alguien con verdad, en sacar de manera visceral estas verdades y contárselas, en conectar aquí parado con mi self, con el ser que soy, y no con una careta, con una figura de lo que quiero parecer. Hay una felicidad inmensa en esa conexión, en eso que das, en eso que te entregas. Y ahí recordé entonces unas palabras que le decía a una hijada mía respecto a sus conflictos familiares. Acompañar es nuestra razón de ser y existir. Y en esa compañía encontraremos mucho amor de Dios manifiesto. Y al final, la libertad total y el triunfo definitivo de la misma libertad sobre el sufrimiento. Este es el reino de Dios, ese que está aquí y ahora. Jesucristo diría, aquí concluyo, el reino de Dios está dentro de ustedes mismos. Está dentro de ustedes mismos. Acompañar es nuestra misión. No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos acompañar, estar con el otro, darle la confianza de que estamos ahí y de que seguiremos ahí. Y de esa verdad conectarnos con lo eterno, para que la fuerza de lo eterno nos ayude a transformar ese dolor en gracia, esa tristeza en alegría, esa duda en fe, esas tinieblas en luz, esa muerte en vida. Conectémonos, acompañemos y entendamos que el dolor será solo un instante en el que Dios quiere que aprendamos. No creas que va a ser siempre, amiga mía. No creas que va a ser siempre. Es un instante. Confía en mí. Confía en estas palabras. Será un instante. Pregúntale a Dios qué quieres, qué tienes que aprender. Y yo sé que vas a aprender algo. Pregúntale a Dios qué quiere que aprendas y vas a aprender algo. Y esta pregunta nos conecta, te conecta. Recuerda, por favor, si estás triste, adolorido, acongojado, destrozado, va a pasar. Es un instante. Confía que va a ser un instante. Y después volverá la calma, el equilibrio, pasar la tormenta, vendrá la paz. Y prepárate para un siguiente paso, para volver a seguir exponiéndote a la prueba para que vuelvas a crecer.
este es el camino de la vida. Nosotros acompañemos y tengamos esperanza que el dolor no es eterno y tiene un sentido redentor. El final es la libertad y es hermoso. Que Dios les bendiga. Padre nuestro.